porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Bienvenidos a otra emisión de Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos en el Museo Arqueológico, ubicado en pleno centro de la capital del país. Y desde aquí los invitamos para que visiten sus instalaciones y disfruten del nuevo espacio que el Musa tiene disponible para todos sus visitantes. El Café Musa, un lugar en el que usted podrá disfrutar del mejor café con origen ancestral. A continuación, un avance de los temas que trataremos en nuestro encuentro de hoy. Plenario Nacional de Juntas Directivas de los sindicatos filiales a FECODE llamó a la unidad del magisterio y de los movimientos sindicales, sociales y populares. El 100% de los recursos del descuento electoral hecho a estudiantes irán a las universidades públicas, un acuerdo cumplido para el movimiento estudiantil. Junta Nacional de la CUT, que sesionó el pasado 28 y 29 de enero, ratificó su compromiso con la defensa de los intereses de los colombianos. El Plenario Nacional de Juntas Directivas de FECODE, que sesionó el pasado 28 y 29 de enero, finalizó con un llamado de unidad al magisterio, al movimiento sindical, social y popular, y a fortalecer la lucha y la movilización por la defensa de los derechos del magisterio y de la educación pública. Durante 2 días, los integrantes de las juntas directivas departamentales de FECODE se reunieron en el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá. En este plenario de junta, la Central Unitaria de Trabajadores estuvo presente y socializaron un informe general de los objetivos alcanzados durante el 2019 y los grandes retos que vienen para este año. Además, se llevó a cabo un panel de análisis, coyuntura política, contextos y nuevos escenarios, el cual estuvo dirigido por el senador Wilson Arias y el abogado de la Universidad Nacional, David Flores. La Junta Directiva Nacional de FECODE presentó el balance y la evaluación de la fase de implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno en mayo de 2019. Se plantearon estrategias y dinámicas para continuar con la movilización social del pueblo colombiano, que inició desde el pasado 21 de noviembre. Uno de los principales objetivos en este plenario de junta fue construir colectivamente el plan de trabajo y de acción de FECODE para el año 2020. Para esto se trabajó en varias comisiones enfocadas en distintas temáticas. La primera, de salud y prestaciones sociales. La segunda, derechos humanos y garantías sindicales. Tercera comisión, plan de trabajo y acción. Cuarta, respecto al Congreso Pedagógico. Y la quinta comisión, política, contextos y agenda de movilización. El Plenario Nacional de Juntas Directivas de FECODE culminó con un llamado a fortalecer las tareas de lucha y movilización en todas las regiones del país. Y aprovechamos la Junta Nacional para continuar visibilizando las dificultades con las que inicia este año la educación y el magisterio en varias regiones del país. Los sindicatos de Amazonas, San Andrés, Arauca, Atlántico, Sucre y Risaralda denuncian que la infraestructura en las instituciones educativas, la implementación de una jornada única sin condiciones y las relaciones técnicas alumno-docente continúan siendo las principales problemáticas que los aquejan en materia educativa. La infraestructura no es la mejor, pero el Sindicato Único Educador del Amazonas, en coordinación con la Secretaría de Educación, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para poder responderle a los estudiantes y a los padres de familia. En San Andrés hemos iniciado con algunas dificultades en cuanto al tema de salud para los docentes y sus familias, pero estamos más preocupados es por el tema de la imposición que nos quieren hacer de las jornadas únicas en algunos establecimientos educativos. ASISAP y con la orientación de FECODE insiste en que no estamos en desacuerdo con la jornada única siempre y cuando éstas cumplen con las condiciones.
En cuanto a lo que tiene que ver con el magisterio, persiste el problema, la mala prestación del servicio de salud por parte de la empresa de Foscalcup. Hemos hecho algunas reuniones, algunos compromisos, pero la dinámica de esas empresas es incumplir. Nos toca hacer o realizar o llevar a cabo acciones contundentes. Porque tenemos problemas en el municipio de Malambo con una de las instituciones en donde ha habido una serie de amenazas para un gran número de compañeros docentes, por lo que se están, digamos, llevando a cabo varias reuniones entre las administraciones, los sindicatos y los afectados para ver pues realmente, digamos, a qué conlleva las investigaciones que se están haciendo alrededor de esto. La relación técnica alumno-maestro, una situación que aún no tenemos con certeza una información clara, pertinente, y tocaría mirarla con mucho cuidado. En el caso del municipio de Sincelejo como entidad certificada, bueno, también hay unas situaciones que hay que verificar porque el ministerio negoció, si se puede decir así, en administraciones anteriores con la entidad territorial la implementación de la jornada única, y por información de la Secretaría de Educación saliente es un fracaso en Sincelejo la implementación de la jornada. La situación de Risaralda hoy es complicada, primero porque Cormité viene negando los servicios médico-asistenciales, estamos en cuidados intensivos en los servicios de salud en Risaralda, se ha suspendido el servicio del municipio de Quinchía, los maestros están en paro hace 8 días y no hay soluciones concretas por parte de los dueños de Cormité. La profesora Victoria Avendaño Pedroso, secretaria de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE, socializa a esta hora temas de interés para el magisterio colombiano. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo fraternal desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Iniciamos un año 2020 con todo el ánimo para continuar en la lucha que desde el 21 de noviembre del año pasado iniciamos en todo el país. Nosotros estamos en estos momentos mirando cómo el gobierno nacional ha venido dejando caer su careta desde el año pasado, cuando trató de desprestigiar ese movimiento social para desvirtuar la lucha que nosotros empezamos a adelantar en el último trimestre del año pasado. Y resulta que hoy el gobierno nacional es el que está quedando como mentiroso ante toda la nación, porque se ha demostrado uno a uno de sus acciones cuáles fueron las mentiras, quién era el mentiroso en este caso. El año pasado aprobó el holding financiero, aprobó la reforma tributaria, aprobó por decreto el aumento pírrico de un salario mínimo, y además de eso, este año ha venido proponiendo unas reformas, según ellos, estructurales, laboral y pensional, no para mejorar las condiciones laborales y pensionales de los trabajadores colombianos, sino por el contrario, son reformas regresivas. Los educadores colombianos tenemos que salir a rechazar la política educativa del gobierno, tenemos que salir a exigirle al gobierno nacional que se aumente de manera real y progresiva los recursos del Sistema General de Participaciones y que se concerte de manera rápida lo que se acordó en mayo del año pasado, que es esa reforma constitucional para garantizar los recursos que financien adecuadamente la educación pública. Entonces, compañeros y compañeras, es un año de lucha, es un año de pelea y es un año de continuar en el proceso de desenmascarar a este mentiroso gobierno de Iván Duque. Por su parte, los departamentos de Vaupés, Cundinamarca, Vichada, Chocó, Cesar y Huila inician este 2020 con la expectativa de que las nuevas administraciones cumplan en aspectos como el plan de alimentación y transporte escolar, garantías para el ejercicio sindical, mejoras en la prestación del servicio médico asistencial y el pago de la prima de antigüedad. Para el sector de educación tenemos la nueva administración iniciando, ¿verdad?
pues ellos han sido coherentes con los procesos de traslados, están preocupados de que se cumplan en los programas de alimentación escolar, que los docentes se desplacen a las fechas estipuladas. Hay algunos problemas en nuestro departamento en lo que tienen que ver con la imposición de la jornada única. Es ahí donde hemos venido trabajando y hemos venido exigiéndole al gobierno departamental que cumpla con los términos que establecen las normas. La problemática del magisterio a nivel de Colombia y de nuestro departamento es mucha. Lo principal, claro, tiene que ver con la parte de salud, que yo diría que este es como el punto fundamental de la discusión de los compromisos que se han adquirido a nivel de negociación con nuestra federación y con el gobierno, pero que eso se queda solamente como en el papel. Aún no hemos podido superar la situación de los establecimientos educativos cuyas plantas físicas fueron desbaratadas para construirlas nuevamente, pero que la empresa que contrató el ministerio no ha cumplido con este propósito, tanto en la capital del departamento como en varios municipios. En Valledupar tenemos un tema particular que es el tema de la prima de antigüedad, que hoy está suspendido el pago por orden del Ministerio de Educación Nacional, atendiendo un concepto del Consejo de Estado, el concepto 2302, y hoy esa suspensión está afectando a más de 1.300 maestros en el municipio de Valledupar. Consideramos las falencias que existen en temas de educación son grandísimas. Vemos que la falta de infraestructura, planta de personal, jornada única, ambientes escolares de aprendizaje impiden el desarrollo de la educación en condiciones óptimas. Gracias a la movilización y a las exigencias hechas por el movimiento estudiantil universitario en 2018, hoy el gobierno nacional reembolsará a las instituciones públicas de educación superior el 100% de los recursos del descuento de matrículas otorgado a los estudiantes por votar. Aunque el gobierno ha anunciado la entrega de los recursos del descuento electoral a las universidades públicas como un gesto de voluntad y compromiso, lo cierto es que este es un acuerdo entre el gobierno y el movimiento estudiantil que exigió en el 2018 que debía entregársele el 100% de estos recursos y no el 70% como se venía dando para mejorar los ingresos y las finanzas de las instituciones. Son dineros muy variables como el interés de participación electoral en Colombia. Normalmente, ¿qué hacían? Del descuento electoral, las universidades reponían el 70%. El gobierno, nosotros dijimos hay que darle el 100%, pero además que lo ampliara a las instituciones de educación superior, es decir, a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. El gobierno, notamos nosotros hace 2-3 semanas, en estos días se discutió en el Congreso de la República esa propuesta. Eso está dentro del cumplimiento de los acuerdos que nosotros firmamos el 14 de diciembre de 2018. La consecución de esta exigencia refleja el valor de la movilización y la lucha comprometida por reivindicar la educación pública superior, su presupuesto y financiación para dar inclusión y participación democrática desde la educación crítica e informada que se gesta en las universidades. Hoy, comprometida con la construcción de un país donde los derechos de la ciudadanía sean escuchados y sean insumo para la transformación social. No es un acto de benevolencia por parte del gobierno, eso fue fruto de la movilización y los acuerdos firmados. Ahora, ¿cómo lo presentan ellos? Es la otra cosa. Nosotros lo reclamamos como una victoria del movimiento estudiantil, pero ellos lo reclaman como una gestión del gobierno y aparte lo quieren ver como una anestesia para la movilización que estamos haciendo ahorita. Entonces, que quede claro, una cosa es el cumplimiento de los acuerdos, que digamos está bien que lo cumplan y ese es el producto de la movilización, y otra es como lo presenta el gobierno como una cosa de ellos, victoria de ellos mismos y además como para mostrarlo como una anestesia. No, aquí están unos acuerdos que fueron 19 puntos, los cuales el gobierno se tiene que comprometer, y otra cosa es las movilizaciones que estamos haciendo ahorita para que cumpla los que no ha cumplido de ahí y otras cosas que hemos planteado en el Comité Nacional de Paro.
Hoy se le agradece a la movilización estudiantil este acuerdo que representa mucho o poco dinero. Sin embargo, engrosa las arcas presupuestales para invertir y repensar la universidad como un escenario de cambio social, para debatir, confrontar sin violencia ni miedo, porque la educación no mendiga, exige y reivindica. FECODE lanzó el libro Escuela como Territorio de Paz, un documento que analiza, socializa y pone en evidencia las experiencias regionales, reflexiones y miradas en prospectiva de la implementación de este espacio como una alternativa a la educación impuesta y homogenizante que exige hoy el mundo neoconservador. Este libro, Escuela Territorio de Paz, es fruto de la consecución de experiencias, reflexiones de los maestros del país, reproduciendo lo aprendido y debatido en encuentros realizados en el 2016, 17 y 18 a nivel regional por parte de FECODE sobre el papel de la escuela como territorio de paz en la reivindicación del magisterio y como agente de construcción de sujetos críticos y proactivos. Y este libro recoge precisamente todos los aportes de los maestros en torno a qué está pensando los maestros desde la perspectiva de la federación y qué están haciendo por articular la escuela, la educación colombiana a la construcción de la paz de este país. En ese sentido, el libro es una construcción, una escritura colectiva, recoge las voces y los aportes de los maestros en estos seminarios. El libro hace parte de la historia de FECODE y los proyectos pedagógicos alternativos PEPA, un documento que revitaliza el movimiento pedagógico a sus investigadores, docentes, que jalonan la reivindicación de la escuela como escenario de cambio social a través de experiencias prácticas y representativas de estas instituciones que finalmente son el escenario ideal para la transformación y la paz. La Escuela Territorio de Paz es un acto de desobediencia civil, porque es decirle no a esa educación alienante del ministerio que está ordenada desde la OCDE. FECODE en sus 60 años le apuesta a la transformación social a través del escenario idóneo, la escuela, pero eso la ha puesto en un lugar de ataque y discriminación. Sin embargo, los hacedores de cambio, los maestros, desde la argumentación y la confrontación de ideas, han logrado consolidar la bandera reivindicativa de la escuela como territorio de paz. Este libro refleja el trabajo del CEID, de FECODE y el movimiento pedagógico que se encuentra físico y digital a través de la página web de FECODE. A esta hora de la mañana, la secretaria de Organización y Educación Sindical de FECODE, la profesora Isabel Olaya Cuero, le habla al magisterio colombiano. Saludo fraterno a todo el magisterio colombiano y a la comunidad en general. El Comité Ejecutivo de FECODE, finalizando esta semana, realizó el plenario de Junta Nacional. Un plenario con la participación de todas las juntas en pleno, donde analizamos la coyuntura política del país, donde analizamos la situación de salud, una situación crítica, donde se realizó varias mesas, entre las cuales está la mesa del plan de acción. El plan de acción de cada una de las secretarías de nuestra federación. Un plan de acción con la única mira de unificarnos, de hacer una juntanza, todas las filiales de nuestra organización para poder enfrentarnos a este gobierno con estas políticas nefastas y lesivas para el pueblo colombiano. Igualmente, el día jueves se da inicio al Congreso de todas las organizaciones sindicales, desde FECODE, hacer un llamado a los estudiantes, a los indígenas, a los afrodescendientes, a todas las organizaciones sindicales y gremiales que nos tenemos que unir, porque si con esa división el gobierno nos está dando duro, está aplicando todas esas políticas nefastas. Desde FECODE hacemos ese llamado, que si no hacemos esa juntanza, cojamos la maleta y vámonos. Ese es el llamado de FECODE. Sí, resaltar la participación de todas esas organizaciones cansadas de estas políticas, cansadas de la situación que vive el país. Que tengan un feliz fin de semana.
Esta semana la Central Unitaria de Trabajadores realizó su Junta Nacional. Las subdirectivas acordaron que este año continuará el rechazo a las políticas y las reformas que pretende imponer Duque. Además, exigieron al gobierno una negociación directa con el Comité Nacional del Paro. El pasado 28 y 29 de enero se realizó en Bogotá la Junta Nacional número 65 de la CUT. En ella se realizaron exposiciones sobre temas coyunturales y un panel sobre la situación política actual. Aquí se presentaron informes muy importantes en donde se demostró que el paro que hemos denominado 21N ha sido un éxito, fue un éxito con todas sus acciones, sus cacerolazos, la parte artística, las marchas, en fin, las diversas formas generaron gran movimiento social donde participaron los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, los sectores informales, los sin empleo. Las subdirectivas contaron con un espacio para socializar las acciones realizadas desde las regiones para rechazar las políticas y reformas que pretende imponer este gobierno. El gobierno nacional va a implementar estos proyectos de ley en el Parlamento. Pues esto denota simplemente que la mermelada le ha funcionado al gobierno. Porque si no tuviese el acuerdo mayoritario en el Parlamento no la sometería para un posible hundimiento. Creemos que es un desafío que le está haciendo a los sectores populares, a los trabajadores y en general al país al querer implementar unas reformas que van en contravía de los criterios y necesidades de los colombianos. En la Junta Nacional se definió el plan de acción para el 2020, el cual estará enmarcado en seguir desarrollando acciones tendientes a mejorar las condiciones en los municipios, a fortalecer los comités regionales de paro, a implementar acciones de concientización, de educación y pedagogía alrededor de temas como la reforma laboral, pensional, tributaria, el tarifazo nacional y por la defensa de la protesta social. Se ha definido que hay que desarrollar acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de las organizaciones que conforman y que han desarrollado el paro y que vamos a continuar con el paro generando mayores acciones, buscando incluir a sectores que no se han vinculado, pero buscando en lo posible afectar la producción. El 30 y 31 de enero se realizó el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales que contó con una participación aproximada de 1.700 delegados. Hoy las voces disidentes de este gobierno siguen siendo amenazadas por las Águilas Negras. Sin embargo, Duque asegura que este grupo no existe. Entonces, ¿de dónde provienen estas amenazas? ¿Quiénes están detrás de ellas? Y sobre todo, ¿por qué tienen información clasificada y confidencial? Los líderes sociales, los sindicatos, la oposición y en general quien habla y actúa en contravía de los gobiernos neoconservadores son objeto de las Águilas Negras, grupo que panfletea, intimida con sus palabras escritas y telefónicas. Hay denuncias, noticias, casos desgarradores de la aplicación de la teoría del terror para inmovilizar y sin embargo nadie investiga el origen de las mismas, todo bajo un manto de impunidad y complicidad. Las Águilas Negras como estructura genuina no existe. No hay campamentos, no hay mandos y la última estructura armada se conoció en 2011. De 2011 hacia acá, eso desapareció. Entonces, en eso estamos de acuerdo con el gobierno. Lo que sí es claro es que hay alguien que está detrás de eso. Segundo, hasta hace unos meses las Águilas Negras la utilizaban el Clan del Golfo cuando quería que no se supiera que iban a hacer una masacre. Agentes estatales, como en el caso de Caquetá, que hubo militares que se hicieron pasar por Águilas Negras para amenazar líderes sociales, o sicarios que no quieren que los identifiquen. El problema es que como el Estado colombiano dice que no existen, no investiga más allá. La pregunta ha sido desde hace varios años, ¿quiénes son las Águilas Negras? ¿Dónde están? ¿Quiénes las soportan económicamente? ¿Cómo alimentan sus amenazas? ¿Por qué aparecen con fuerza en gobiernos de derecha y enfilan sus ataques contra quienes piensan y actúan desde la disidencia argumentativa y no violenta ni belicosa? Es un grupo sin campamento ni ubicación establecida. Nadie sabe cuántos hombres son y si tienen algún tipo de estructura. Es un velo de incertidumbre que ampara la falta de investigación estatal. Hay unos grandes niveles de impunidad en estas amenazas y en cualquier momento pasan a los hechos. Entonces, aquí el llamado es al Estado para que por favor investigue,
y capture la gente que está detrás de estas amenazas. Este es un país que en este momento tenemos casi un líder social asesinado por día. Este 2020 arrancó terrible. FECODE y el Comité Ejecutivo ha sido víctima del terror de estas amenazas. Los líderes sociales, los maestros, Ariel y autoridades locales, entre otros, que cuentan con protección. Pero ¿qué pasa con aquellos que están desprovistos de estos recursos? Quedan a la merced de una fuerza anónima que se ha fortalecido por la impunidad, la falta de interés para esclarecer si es o no una organización. Antes de terminar el programa, el secretario general de FECODE, el profesor Luis Edgardo Salazar, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo cordial, fraterno y renovado a nuestras maestras y maestros y a nuestra comunidad educativa y sociedad en general. Comentar que el pasado 28 y 29 sesionó nuestro plenario de juntas directivas con la participación de 350 compañeros de todo el país. El plenario se instala con un panel de carácter político, académico, con la presencia de expertos en temas sobre conflicto de tierras y sobre perspectivas de paz, escenarios y contextos. Nuestras maestras y maestros trabajaron en comisiones, en una comisión de salud y prestaciones, la comisión segunda en derechos humanos y garantías sindicales. La Convención Tercera se dedicó a construir líneas generales del plan de acción y plan de trabajo para el año 2020, la Comisión Cuarta sobre Congreso Pedagógico, la Comisión Quinta sobre análisis de contexto y coyuntura política. El resultado de esta deliberación fue presentado en la plenaria y sin lugar a duda tenemos los insumos, los elementos, tenemos la apropiación de todos los escenarios y los insumos que este evento puedo presentar para trazar una ruta en el año que comienza nuestra federación. Es un año que tiene que marcarse y enmarcarse dentro de la más profunda movilización social. Esto implica también estar muy atentos a las orientaciones del Comité Nacional de Paro, de cómo avancen las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Mesa Nacional de Negociaciones. Esto significa que tenemos que articular fuerzas y esfuerzos con todas las ciudadanías en procura de decirle al Gobierno Nacional de que no estamos conformes con tanta inequidad y desatención y que necesitamos que los reclamos, que las necesidades y las urgencias que se están planteando y se están hoy representando en el país sean atendidas de manera favorable. A nuestras maestras y maestros decirles que nosotros advertimos, el año va a ser un año en el que nos tenemos que enmarcar en la más profunda unidad, en el compromiso de seguir organizados, en el compromiso de seguir con decisión, apoyando las iniciativas, las convocatorias y las orientaciones de nuestras instancias superiores jerárquicas. Nuestro plenario produce una declaración política en la cual convocamos a nuestras maestras y maestros a seguir movilizándonos, a seguir en la más férrea unidad, a seguir organizándonos con nuestras comunidades para seguir defendiendo los derechos de la generalidad del magisterio, los derechos de la sociedad colombiana y el derecho fundamental de la educación pública como bien común y patrimonio de todos los connacionales. Vamos a continuar incansablemente y de manera decidida e incondicional respaldando la movilización social permanente del pueblo colombiano. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado de 7 a 7 y media de la mañana por Teleantioquia. Saben que encuentran este espacio informativo en nuestro canal de YouTube. Recuerden que la información oficial de la Federación se encuentra en la página www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y tengan un feliz fin de semana.